Así que Marcos capítulo 6 lo tenemos, vamos a leer desde el versículo 45. Es una bendición muy grande tener la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Versículo 49: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Importante ese versículo, no lo pase por alto. Pueden tomar su asiento. Marcos, vamos a entender por qué por qué Mateo capítulo 14 omite que Pedro caminó sobre el mar. Han leído ese pasaje de Mateo, que Jesús caminó sobre el mar. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué Marco lo omite? Marco no lo omite no porque no sea relevante o no sea importante, sino porque el propósito de Marcos es enfatizar la respuesta de Jesús ante la necesidad humana. Esto es muy importante, ¿correcto? Me encanta lo que dice Marcos. Marcos enfatiza y dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos a Bethsaida. Pero lo que más me apasiona es que en el versículo 46, y después que los hubo despedido se fue al monte. ¿A dónde? A orar. ¿Sabe que esta palabra es tan interesante, la palabra oración? El viernes estuve hablando sobre la oración por Zoom, pero la realidad es que el motor de la iglesia es la adoración. No es ni siquiera el evangelismo, no es ni siquiera las actividades que hacemos para ganar almas. No, la verdad que la prioridad de la iglesia es la oración, es la comunión con Dios. Porque de nada sirve tener tantas promociones, tantas actividades, si no tenés oración no sirve de nada. Y hablándolo de esta manera, hay una estadística de que la iglesia hoy en día ora entre 3 a 5 minutos por día, si es que ora. O sea que estamos hablando de que la iglesia hoy en día, el cristiano promedio no ora. Y es triste porque la oración es el canal que usamos para comunicarnos con Dios. Y esto es muy lamentable, pero a través de la Biblia, de los libros sinópticos y de Juan, podemos ver de que Jesús tenía una disciplina de oración. ¿Sabía usted? No sé si comprende la palabra disciplinas espirituales. La verdad es que un cristiano sin disciplina es un cristiano que va a carecer de espiritualidad. La disciplina de la oración va más allá de lo que yo siento, es lo que debo de hacer. La Biblia no te manda a orar 3 horas, la Biblia no te manda a orar 5 horas, la Biblia no te manda a orar todo el día, pero sí te manda a orar. Jesús fue el ejemplo vivo de la oración. Versículo 45 y 46. Jesús se separa a sus discípulos y busca la oración. Del versículo 47 al 48, los discípulos luchan contra la tormenta. Del 48 al 50, Jesús camina sobre el mar. Del 50 al 51, el encuentro. Esta palabra me encanta, el go eimi, el yo soy.
Porque el yo soy, ningún judío podía decirlo prácticamente. Por eso Juan hace los 7 famosos yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Y hace todo eso porque el yo soy es lo que en Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios: si me preguntan quién me envió, ¿qué diré yo? Diles que te mandó yo soy. ¿Qué significa yo soy? Significa el eterno, significa Dios, significa el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que estos yo soy de la Biblia son bien interesantes, mayormente cuando vienen de Jesús. El versículo 52, incomprensión de los discípulos. Del 53 al 56, sanidad en Kepsaret. Así que vamos a estar meditando esto hoy. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjate que esto es muy interesante, porque hay momentos, ojo a esto, hay momentos donde se debe de orar colectivamente, pero hay momentos donde debes de orar a solas con Dios. Ahora bien, yo encuentro un problema muy grande cuando tú solamente oras colectivamente, pero no oras a solas. Ese es un gran problema. Eres como lo que dice Marcos, la higuera, ¿correcto? Tienes promoción, tienes lenguaje espiritual, tienes toda presunción espiritual, pero careces de fundamentos, careces de una espiritualidad correcta. Enseguida la continuidad inmediata tras la alimentación. Mantenga este contexto, o el contexto inmediato, de que antes de que Jesús mandara a los discípulos en la barca para Betsaida, que antes de eso, el contexto inmediato es que Jesús había hecho el milagro de los panes y los peces, ¿correcto? No podemos perder este contexto, porque Marcos lo dice al final del versículo del pasaje de la unidad que estamos viendo, porque ellos endurecieron su corazón, no entendieron. Y eso es muy, muy, muy interesante. Así que el verbo clave es: Jesús hizo entrar. No fue iniciativa humana, sino de Jesús, porque él quería estar a solas con Dios. Te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo tú estás a solas con Dios en oración? Pastores, que estoy tan cansado, y en verdad, ¿y qué nos importa a nosotros? Pastores, que trabajé tanto, ¿y qué importa eso? Seamos honestos, correcto. Muchas veces le dedicamos 24 o 23 horas al día y la última, a Dios le damos las sobras de nuestro tiempo. Te amo, Señor, más que a mi vida, en verdad. Tú eres mi fortaleza, en verdad. Tú eres mi pronto auxilio, en verdad. Queremos a un Dios como mandadero, pero no lo queremos como Señor. Queremos a un Dios que nos salva, pero no queremos el precio de ese Salvador. A mí me encanta cuando escucho cristianos decir: no, es que hay que ser como Jesús. Yo les pregunto: ¿cómo? Reprender demonios, reprender milagros. Eso es lo poderoso para ti. Entonces tu fe es una fe enferma. La espiritualidad es una espiritualidad enferma. Porque el éxito de Jesús no fue solamente que fue el Hijo de Dios. El éxito de Jesús, o el resultado de reprender demonios, el resultado de decirle a la hija de Cairo: Talita cumi, levántate y anda, no fue solamente porque era hijo de Dios. Fue su estilo de vida, su estilo de compasión, su prudencia, su carácter, correcto. Es lo que muchas veces tenemos el problema. Yo tengo el problema con el cristianismo de hoy. Quiere tanto dones, quiere el poder de Dios, pero carece de espiritualidad en su vida misma. Un cristianismo medio raro, ¿no? Queremos poder, pero todavía el poder no ha sido suficiente para transformarnos a nosotros. Y ahí está el problema, correcto. Ahí está el problema, que yo no lo logro entender. ¿Cómo queremos poder para salvar al mundo cuando no eres capaz ni siquiera de salvarte tú solo, o dejar que Dios te salve a ti? Oramos por todo el mundo: Señor, mira el corazón de ese hermano, restáurale, pero tu corazón está podrido. Entonces, ¿cómo es posible que tú creas de que Dios puede sanar a la otra persona, pero no creas que Dios puede restaurarte a ti? Es el problema más grande. El problema que yo encuentro hoy en día es que queremos a un Dios que salve a todo el mundo, que restaure a todo el mundo, como que si Dios me usara fuera lo prioritario. Antes de Dios usarte, primero quiere transformarte. ¿Quién entiende eso?
Déjame repetirlo. Antes de Dios usarte, primero quiere transformarte. Ahí está el éxito, porque de nada sirve que Dios me use con el don de sanidad, que vengan paralíticos y se levanten, como el avivamiento de Azusa, que están las sillas de ruedas ahí, correcto, en la pared de lo que Dios hizo. Pero de nada sirve que Dios me use en tantos dones si mi carácter malo, mi carácter feo, cuando vengan las personas atraídas por el poder de Dios, mi carácter los va a alejar. No sirve de nada que Dios me use cuando todavía no ha sido transformado mi carácter. Por eso el principio bíblico de la Biblia es que primero Dios trabaja en mí antes de usarme. Pero lo primero que hacemos nosotros, nos preocupamos por tener dones, nos preocupamos que Dios nos use. No, espérate, primero siéntate, primero medita. Por eso es importante, hermano, entender esto. Antes que Dios te use, primero tienes que sentarte y reflexionar cómo está tu vida espiritual. Porque de nada sirve hacer tantas cosas para Dios cuando tú no estás bien con Dios. Amén. Y es por eso que nos frustramos en el evangelio, porque amamos más al ministerio de lo que amamos a Dios. ¿Sí o no? Ahora bien, versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La oración aquí no es un acto ocasional, sino una necesidad esencial. Jesús no ora porque tenga tiempo libre, ora porque no puede vivir sin hacerlo. Chulada. Chulada eso, ¿no? Déjenme citarle esta frase de Martín Lutero. Tengo tanto que hacer que hoy debo pasar las primeras 3 horas en oración. Martín Lutero. Tengo tanto que hacer que voy a tomar las primeras 3 horas en oración. Interesante. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? Pastor, yo solamente el tiempo de la iglesia, porque es el tiempo que dispongo. Y me parece que el miércoles dije, si tú necesitas estar de rodillas para estar en comunión con Dios, tienes un problema espiritual y teológico. En verdad, yo no necesito estar de rodillas para tener una comunión con Dios. No necesito ni siquiera estar, no me malinterprete, en la iglesia para sentir la gloria de Dios. A la iglesia voy a deleitarme para adorar con mis hermanos, con los santos. Porque a la iglesia dejemos esa teología, disculpen la expresión, barata. Voy a llenarme a la iglesia. Voy a buscar el fuego a la iglesia. Voy a avivar lo que está en mí en la iglesia. ¿Quién te enseñó a ti eso? Si se da cuenta, Jesús dijo, vayan ustedes, súbanse a la barca porque yo voy a ir a orar a la montaña. Él no estaba ni siquiera en el templo. El resultado de la multitud, del poder de Dios, era en el secreto. El problema es nosotros que nos subimos al altar, queremos que Dios nos use, pero no tenemos comunión con Dios. Lo único que eres es esto, bulla, ruido, promoción, pero no hay esencia de poder. ¿Cómo se demuestra esto? Con tu carácter, con tu forma de ser, en cómo te relacionas con los demás. ¿Amén o no amén? Es verdad. ¿Cómo yo puedo ser un ministro de Dios si no tengo oración, si no tengo comunión con Dios? Jesús busca oración tras el evento público. La oración es el lugar de reposición y comunión con Dios. Teológicamente sugiere que su poder público nace de la intimidad con Dios. ¿Quieres tú que Dios te use? Déjame preguntarte primero, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios en la oración? Partamos de eso. Había un anciano muy grande, tal vez Samuel se acuerda, Rey Mesa. Yo lo miré en una campaña, andábamos con Osea, siempre éramos uña y mugre en esos tiempos cuando andábamos no teníamos tantas cosas que hacer. Y no sé si te acordás que fuimos a una iglesia con Rey Mesa, estaba lleno. Yo siempre andaba un fuego dentro de mí, pero un fuego con mucha inestabilidad emocionales, sin fundamento. ¿Sí me comprendió lo que dije? Y yo tenía ganas, deseos de ir a estudiar la palabra de Dios, porque el avivamiento o el ministerio
Ojo a esto es fundamental. El ministerio surge de pasar tiempo con la palabra de Dios. Si tú que tienes insomnio, hermano, y lees la palabra de Dios para que te dé sueño, estás mal. Hani, no puedo dormir, pero voy a leer la palabra de Dios porque eso sí me da sueño. Gloria a Dios. Tremendos siervos. La cosa es que este hermano Rey Mesa me dice, yo le pregunté, mire, yo quiero ir a la escuela para aprender de Dios. Me dice, ¿cuál es tu llamado? Yo le dije, yo no sé cuál es mi llamado. Lo que sí sé es que tengo una hambre de Dios. Me dice, te voy a evitar, con ese consejo que te voy a dar, te voy a evitar que malgastes dinero y malgastes tiempo. Desde ahora llega a tu casa, agarra el primer libro, léelo. No vayas a la escuela todavía hasta que llegues a Apocalipsis. ¿De quién es ese Apocalipsis? Porque si logras hacerlo, significa que no vas a dejar a media lo que comenzaste. Yo le tomé la palabra. En 7 meses leí de Génesis a Apocalipsis. A lo que quiero llegar con esto es que la necesidad de los ministros de hoy surge de la oración y de la palabra de Dios. No puede ser de otra manera. No es por lo que yo le ponga mano a Ramiro y decirle, Ramiro, yo siento que la unción de Dios va a caer en tu vida y que Dios te ha llamado para profeta, que Dios te ha llamado para pastor. Hoy en día surge eso. No, el llamado no comienza por lo que yo digo. El llamado comienza por lo que Dios ya te dijo en tu corazón. Y el ministro lo que va a hacer es darle más peso a lo que Dios ya dijo. No es que todo el mundo me dijo, ¿y qué importa todo el mundo? La pregunta es, ¿sientes tú el fuego de Dios en tu corazón? Son 10 pesos más. Versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Me encanta esta palabra, solo. ¿Sabe por qué me encanta esta palabra, solo? Porque hay momentos en la vida donde necesitamos a estar solos. Solos. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y es que cualquiera, correcto. Pero es aquí donde quiero llevarte a Mateo capítulo 14. Sé que estamos en Marcos, pero hay un paralelismo que quiero abordar contigo. Mateo capítulo 14, versículo 28. Voy a meditar y centrarme en este pasaje también. Lo tenemos, Mateo capítulo 14, versículo 28. Lo tenemos. Y dice así: entonces le respondió Pedro y dijo, es el mismo relato, no se confunda, es el mismo relato, pero con ciertas cosas que Mateo expone. Y dice, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ojo a esto. Aquí se pone bueno esto. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí vamos bien. Pedro, un hombre de fe. Pedro, un hombre de convicciones. Pedro, que sabía que la fe sobrepasaba las adversidades. Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Hasta ahí, Pedro, eres mi héroe. Chulada de Pedro, ¿correcto? Un Pedro lleno del poder de Dios. Pero hay un problema acá. Versículo 30. Ojo a esta palabra, es una palabra conectora. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora bien, analicemos este pasaje a grandes rasgos. La clave está en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque si eres tu primer punto, hay una palabra de identidad, ¿correcto? Si en verdad eres tú tienes el poder a través de lo que tú has hecho. Lo has hecho por la palabra. Y si tú dices que yo vaya, Señor, yo sé que yo puedo hacerlo. O sea, que el problema no era Jesús. El problema estaba en Pedro. Partamos de ahí. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y me imagino que estaba ahí Tomás. Es mentira. No anda por la barca. Ve que a Tomás siempre le pone un pero a todo. No, ya va a caer, espérate, ya va a caer. Solo un paso va a dar y cae. Porque van a haber Tomases que en vez de motivarte, en vez de echarte, Pedro, vamos Pedro, no dudes, van a estar ahí para decirte, no va a funcionar. Peninas que en vez de apoyarte van a querer ¿qué? Destruirte. Porque hay mucha gente que se va a deleitar más en tu caída que en tu levantamiento. Interesante. Por eso nunca esperes el bien de ningún ser humano. Porque el día que te hagan un mal no te va a sorprender y no te vas a desilusionar. Que te sorprenda cuando te hagan un bien, pero no cuando te hagan un mal. Te estoy evitando de que termines desilusionado un día. ¿Sí o no? Ahora bien, el momento de la duda, vamos a entrarle. Versículo 30. Pero al ver, o sea, el problema era ese. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuál era el problema? Que desvió su mirada. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Pedro, ven. Vio que lo sacudía el viento, el mar. Y él comenzó a prestar más atención en las adversidades que en la propia fe. La pregunta es, ¿cómo está tu fe hoy en día? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El problema no fue el viento, sino el enfoque. Cuando tú te desenfocas. Hermanos, déjeme ser muy honesto con usted. Yo sé que esto lo he repetido al cansancio, pero déjeme ser una vez más honesto. El problema nunca va a ser Satanás. El problema de cómo tú estás hoy, dañado, lastimado, desanimado, decepcionado, amargado, el problema nunca ha sido Satanás, el problema nunca ha sido el infierno. En verdad nunca lo ha sido. Bíblicamente nunca lo ha sido. El problema está en nosotros mismos, en el enfoque que le damos a las cosas, en la prioridad que le damos a las cosas. Ya les he comentado, recuerdo a aquella mujer que me dijo, pastor, me maldijo aquella bruja. Ore por mí, pastor. Yo no oré por esta persona. ¿Por qué no oró, pastor? Porque en vez de orar le regañé. Le dije, ¿cómo es posible que lleva conmigo 5 años escuchando palabras de Dios todos los domingos, y no crea lo que Dios le dice, pero sí crea lo que una charlatana viene y le dice? O sea, el problema está en el enfoque que le damos a las cosas, la prioridad que le damos a las cosas. Pastor, me dijeron que no sirvo para nada, pastor. Ahora la pregunta, tienes 66 libros acá que la Biblia te dice que eres una hija de Dios, que eres amada de Dios, que eres como la niña de sus ojos, que Él cuida de ti, que Él es tu buen pastor, que Él es todo, que con Él todo lo puedes hacer. ¿Quiénes dicen amén? Ahora la pregunta, ¿por qué crees a la palabra de alguien que te dijo que no sirves para nada? El enfoque, el problema está en el enfoque, en la prioridad que le damos a las cosas. Pedro falló en esta prioridad, en el viento, en la naturaleza, en los recursos. Pedro, el problema está que te desenfocaste. ¿Cómo tú estás hoy? El problema no es el hermano, el problema no es el vecino, el problema es que te desenfocaste. Pastor, como que se está equivocando, hagamos un análisis crítico. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo lees la palabra de Dios? ¿Tienes devocionales? Sí, pastor, ahora déjame ir más para allá. ¿Cuánto entiendes de lo que lees de la palabra?
Porque para leer todo mundo, para entenderles otra cosa, porque para entenderlo tengo que estar atento a lo que el Espíritu me dice. Ese es el problema. Hermanos, déjenme decirle algo. El problema muchas veces no es que no leemos. El problema es que no nos detenemos a pensar en qué el Espíritu me está diciendo a través de la palabra de Dios. Tenemos una mente llena de palabras. Cada uno de nosotros lo sabemos más de 3 versículos. El problema no es tan que no sepas la palabra de Dios. El problema es que han dejado de creer la palabra de Dios. El problema es que has dejado de vivir la palabra. ¿Amén o no amén? Seamos honestos. Muchas veces somos más religiosos de lo que somos de cristianos. Muchas veces pecamos de santulones, pero carece la santidad en nosotros. Muchas veces somos tan legalistas que no nos importa llevarnos a todo el mundo para que se cumpla lo que yo digo. Una espiritualidad media enferma, ¿no? Una espiritualidad que la Biblia no lo avala. Bueno, te demostré que el enfoque de cómo tú estás hoy no se debe a Satanás, no se debe al hermano, se debe a que tú permitiste que algo entrara, el desánimo. ¿Cómo superar el desánimo? ¿Quién quiere saberlo? Primer punto, con que tú vengas llorando a moco tendido acá como Magdalena, no lo vas a superar. Créeme que no lo vas a superar. En verdad, no lo vas a superar. Y que salgas de aquí gozoso porque allá afuera te están esperando los enemigos. Allá afuera te está esperando el desánimo otra vez. Así que no lo vas a superar acá. Lo vas a superar con una disciplina y carácter. Y con reconocer e identificar que tu vida espiritual no se fundamenta en lo que sientes, sino en lo que crees. Porque lo que creo tiene más poder que lo que siento. Amén. Lo que creo supera a lo que siento. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pues tampoco vas a tener ganas de salvarte y quieres salvarte. El problema no está en lo que siento. El problema, la pregunta correcta es: ¿creo lo que vivo? El enfoque que le dio Pedro fue un enfoque incorrecto. Pero mire esto. Mientras Pedro cambió su mirada, Jesús, al entorno, mientras su atención estuvo en Cristo, caminó en victoria. Una belleza. Mientras su atención estuvo en Cristo, caminó en victoria. Cuando la desvió hacia la circunstancia, se hundió en temor. ¿Han escuchado el canto de Amazing Grace? Un canto muy antiguo. Pero esta persona estaba perdido cada vez que se enfocaba. Estuvo perdido y él reconoce que la gracia de Dios fue suficiente para salvarlo. Y él entiende que el problema no estaba en sí en las caídas, sino en el enfoque que le daba a las caídas. Hermano, ¿por qué te has desenfocado de Dios? ¿Por qué te has desenfocado? Mayormente en estos tiempos que Cristo ya viene. Mayormente en estos tiempos de tanta turbulencia emocionalista. Si algo me da miedo a mí hoy en día es el gigante del posmodernismo, la relatividad que se vive hoy en día en la actualidad, pero con mucha escasez de fundamento en la palabra. Las causas de la duda de Pedro: uno, podemos identificar varias causas espirituales. Uno, la distracción espiritual. Te voy a decir eso. Una de las características de la distracción espiritual es que te dé sueño en los servicios. Al ver el fuerte viento, versículo 30, cuenta: cuando quitamos los ojos de Jesús, perdemos la perspectiva de fe. Otro descuido, otra evidencia de nuestro descuido espiritual es poner todas excusas para no ir a la iglesia. Hebreos 12:2 dice: puestos pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra característica es el temor en lugar de la confianza. Tuve miedo
El miedo paraliza la fe. Isaías 26:3 dice: tú quedarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Fe insuficiente en medio de la prueba. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora bien, quiero centrarme en esta palabra, hombre de poca fe, porque este versículo permite interpretar, lo cual cuando uno va al griego se pelea con el contexto en nuestro idioma, porque cuando vas al griego da una interpretación no de un tamaño de fe, sino de que hubo una fe interrumpida por las circunstancias. En pocas palabras, ojo a lo que voy a decir. Jesús no te manda a tener gran fe ni poca fe. Lo importante no está en lo grande de tu fe ni en lo pequeño de tu fe. Lo importante está en lo sólido de tu fe. Amén. Eso es lo importante. Lo que Jesús está diciendo en Marcos es: Pedro, ¿por qué dejaste que las circunstancias te hicieran dudar? Porque Jesús no te manda que tengas una fe gigantesca. De nada sirve tener una gran fe si vas a dudar. Más vale tener una fe pequeña pero que permanezca. Y eso es lo importante, permanecer. La permanencia en el cristiano es de vital importancia. Pero sí tenía fe, Pedro tenía fe suficiente para salir de la barca y caminar sobre las aguas. Pero vino el viento, vino las circunstancias y lo tumbaron a Pedro. Es posible que tú comiences el año que viene o estás comenzando con pie derecho y vienes gozoso, pero hay una palabra que escuchaste en la prédica, hay una palabra que escuchaste de un hermano y te hizo ¿qué? Dudar. Te hizo ¿qué? No disfrutar el servicio. Te hizo ¿qué? No disfrutar la palabra de Dios. Fíjense, esto es muy real. Tal vez el servicio estuvo glorioso. Tal vez tú digas: y he escuchado esta frase: ¿qué servicio más glorioso? Pero por aquel hermanito como que todo se echó a perder. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Lo que dijo la hermana: todo estuvo bonito, pero no me dejó gozarme. Te hago una pregunta: ¿por qué permites que otra persona detenga lo que Dios quiere sembrar en tu vida? ¿Por qué permites que una circunstancia debilite en tu fe? Defiende tu fe. Si hay alguien que está diciendo cualquier cosa: Señor, guarda mi corazón, porque voy a escuchar palabra de Dios. Y sé que si una palabra tuya viene a mi corazón, tiene el poder para levantarme de la circunstancia en la cual yo estoy, Señor. Eso es no desviarte del enfoque. Casi voy terminando. La fe comienza con un deseo de comunión con Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no busca probar a Jesús, sino acercarse a Él. Su petición nace de un amor, no de presunción. La fe auténtica, ojo lo que viene, porque es poderoso. Tú puedes medir tu fe, ¿sabías tú? Tu espiritualidad. Y aquí va una de las claves. La fe auténtica no busca señales. La fe auténtica no busca señales. ¿Quién comprendió eso? Eso es poderoso. Para el que lo comprendió, eso es poderoso. Porque lo que realmente vale la pena es estar con Él. Hermanos, créanme lo que les voy a decir, les soy muy honesto. Es más poderoso estar con Él que lo que Él te puede dar. ¿Verdad? Eso es todo. Y Pedro entendió ese concepto: Señor, con solo estar contigo
No importa si voy a caminar el mar, pero yo quiero estar contigo. ¿Cuántas veces tú, o cuánto tiempo has dejado, desde cuándo no has dejado de orar en el secreto? Donde nadie esté a las horas de la noche, de la mañana, toda tu familia está dormida, pero tú le dices: Señor, yo no puedo dormir. Estoy cansado, pero quiero sentirte. Quiero hablar contigo. Y que en ese momento también Dios te diga: Edwin, yo también te estaba llamando porque quiero hablar contigo. Y tienes una conversación de padre a hijo en la mañana. Y tú comprendes de que la fe auténtica no busca señales, sino busca estar con Él. Porque eso es todo. Eso es todo, estar con Él. Y ahí se fundamenta todo. Versículo 51: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Sabes qué? Voy a decir uno de los pasajes tristes de esta unidad textual. Versículo 52, y quiero ir cerrando. Porque aún no habían entendido lo de los panes. No sé si han escuchado a Carver, la desmitologización de los milagros de Jesús. Pero él le pone un porqué y un pero natural a todos los milagros de Jesús. Pero aunque Carver pudiera hacer todo eso, hay algo que él no puede negar: es que todos nosotros éramos miserables sin Cristo. Teníamos un carácter tan feo que nadie daba nada por nosotros. La sociedad muchas veces decían que íbamos a morir así, pero hubo alguien que vino a entregarse, a cambiar nuestra vida. Hubo alguien que miró lo que la sociedad no miraba. Hubo alguien que estuvo dispuesto a tocarnos, a llenarnos y transformarnos. El ateo no puede negar eso. El ateo puede negar muchas cosas, pero no puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida, iglesia. Por eso yo le dije a una pareja hace unas semanas, le digo: protejan su testimonio, porque el ateo no va a creer a lo que les diga, pero sí va a creer a lo que Dios está haciendo en tu vida. Guarda tu testimonio, iglesia. Guarda tu testimonio, iglesia. Porque en este tiempo de tanta relatividad, lo único que tenemos para demostrar que Cristo es real es nuestra propia vida. Oh, Señor. Y es lo que la iglesia hoy carece: de un testimonio de integridad. Pensamos que en lo oculto, en el secreto, no va a salir nadie. ¿Quién te dijo eso a ti, cabezón? ¿Quién te dijo eso a ti? Que por más que te escondas, por más que borres los textos, no va a salir eso. Déjame decirte que tienes una audiencia VIP, que es Dios. Y dice el libro de Santiago que tarde que temprano todo saldrá a la luz. Porque el Dios que tenemos es santo. Él es de gracia, pero también es fuego consumidor. No esperes, iglesia, no esperes venir llorando cuando Dios extienda y jale la cuerda sobre tu vida. No esperes venir pidiendo oración. Más vale hoy arrepentirse, más vale hoy acudir a la gracia, más vale hoy acudir a la cruz antes que sea demasiado tarde, iglesia. Más vale hoy. El arrepentimiento correcto y verdadero, ojo lo que voy a decir, esto es poderoso. El arrepentimiento más poderoso que puede surgir del ser humano es aquel que reconoce por sí solo de que está mal y no espera que alguien lo confronte para reconocerlo. No sé quién comprendió eso. Porque muchas veces cuando nos confrontan aceptamos nuestro pecado por vergüenza y no porque lo reconocemos. La evidencia de eso es que nuestras vidas siguen así de miserables y podridas. ¿Me dejan citarle un versículo y no se enoje conmigo?
que muchos somos como el perro que vomitamos y volvemos al vómito. Lo dice la Biblia. Pero, pastor, ¿qué quiere decir? Sí, lo que quiere decir es que eres tan hipócrita que en la gente dejas tu pecado, pero cuando no hay nadie ves a los lados, no hay nadie, y te vas corriendo al pecado. Dice, eso es lo que la Biblia dice, de que no es un verdadero arrepentimiento. Tus lágrimas ni tú las crees. Es que muchos de nosotros le quitáramos el puesto a Brad Pitt, Cameron Díaz, ya nosotros ya le quitáramos el puesto, porque el cristiano muchas veces es más artista de lo que tenemos en Hollywood, hermanos. En verdad, nosotros mismos nos engañamos, ¿sí o no? Nosotros mismos nos engañamos. Por lo menos el artista se echa bique en los ojos para llorar, pero nosotros solo no nos recordamos, correcto, que necesitamos convencer a Dios y a la gente con nuestras lágrimas, y ya surgen por naturaleza. Miserables de nosotros. ¿Quién nos ha enseñado que podemos engañar a un Dios tan santo? Tristeza. Dice la palabra de Dios que nuestros trapos, nuestras obras son como lo más sucio. Versículo 52. Porque no habían entendido. Característica de un corazón endurecido. Mira, esto es interesante. A mí me llama mucho la atención. Viendo a Jesús hacer todo tipo de milagro, sus corazones seguían endurecidos. ¿Saben cuál es el problema? Déjenme citarlo de esta forma, hacer una pequeña recitación de Reyes. ¿Saben el problema de la mujer? ¿Se acuerdan la mujer tsunamita? La mujer que andaba que estaba con su esposo y le dice, amor, viene Eliseo una vez al año, pero necesitamos ¿qué? Hacer una choza para él, para que él se quede, que la choza no tenga tantas cosas, Hani, pero que por lo menos tenga una mesa, una silla, una cama y un candelero para que el hombre de Dios se pase ahí. ¿Está conmigo en la historia? Ojo a esto. Primer punto, ella reconocía de que este hombre era un siervo de Dios, ¿sí o no? Ella lo reconocía. Había algo en Eliseo que lo delataba que era un siervo de Dios. Porque hay algo que tú no puedes ocultar, hermano. Tarde que temprano se va a evidenciar cuáles frutos son dignos de ti. Ahora bien, ¿y qué le dice esta mujer? Hicieron la choza, hicieron la casa. Pero ojo a esto. Ella creía a la palabra que Dios le daba a Eliseo, ¿sí o no? Pero aquí vienen 10 pesos más. Y esto fuera una pregunta para ella. Mujer, ¿crees en el profeta de Dios? Sí. ¿Crees en lo que él le dice a las personas? Sí. Ok. Estamos bien ahí. Muy excelente. Pero hay un problema acá que la Biblia narra, y es cuando Eliseo viene y le dice, intencionalmente, ¿tienen hijos? Eliseo, aquí fuiste tan imprudente, esta mujer ya está grande, no hay hijos. ¿Qué pasa? Espérate. No tenemos hijos. Ok. Porque que honra a un siervo, recibe honra también. Y le dice, el año que viene ustedes van a tener un hijo. Mujer, ¿crees en Eliseo, en la palabra que Dios lo usa? Sí. ¿Crees en él? Sí. Ok. ¿No tienes duda? No. Señor, no hagas burla de tu sierva. Ya soy anciana. ¿Cómo yo podré dar hijos? ¿Crees en el siervo? Sí. ¿Crees que Dios lo usa? Sí. ¿Por qué dudas? Porque cuando tú pones tu mirada y tu enfoque en tus circunstancias y no las pones en Dios, vas a dudar hasta de las cosas pequeñas que para Dios que son imposibles. Pero cuando tú tienes tu enfoque en Dios, vas a decir al texto que nada es imposible para Él. Todo está en el enfoque que le damos a las cosas. El problema de esta generación de los apóstoles era que sus corazones se habían endurecido tanto. ¿Sabes qué triste es estar en un servicio cuando tu corazón está endurecido? Déjame plasmarlo de esta forma. Endurecido en muchas circunstancias, poniéndole peros al pastor.
el pastor, es que el pastor. Y no hay nada más triste que criticar al pastor en tu mente cuando estás escuchando una palabra de Dios. Te digo algo con mucho respeto: no vengas a perder el tiempo. En verdad, no lo vengas a perder. Porque si no aprendes a disciplinarte y no aprendes a escuchar la palabra de Dios, no importa a quién Dios use. Si yo estoy acá es porque de una forma a Dios le place. Y estoy consciente de lo que digo, porque yo no soy la Coca-Cola. Dios puede levantar a quien Él quiera. Y créame, yo no me enojaría. Yo creo que he trabajado 13 años en el ministerio y puedo decir: Señor, hasta acá tú me has ayudado. Y de una u otra forma me siento satisfecho. No he dado todo lo que tengo que dar. Mi cabello, mi tiempo, mis arrugas que ya vienen de todo. Ya está todo, hermano. Me siento satisfecho. Dios me ha llevado a donde nunca pensé, a una persona que era tartamuda, una persona que el lenguaje un poco extraño, de tantas cosas, estudiar en una universidad sin pensarlo ni saberlo, que estuvo 7 años en primer grado, para que se haga la idea, que 7 años no alcanzaron los diplomas para mí, y que Dios me tiene acá predicándole a ustedes con mejor intelecto secular que yo. Dígame si no es la gracia de Dios. Y aún así no me siento como la última Coca-Cola. Cuando Dios quiere y yo ando mal, Dios va a levantar a alguien, porque así es el ministerio. Pero qué triste es ir a un servicio cuando tu corazón está endurecido. No aprender a discernir lo que Dios quiere decirte. Endurecer el corazón. Pero me encanta Hechos 16. Me parece que es versículo 13. Marcela me va a corregir ahí. Había una mujer, Lidia, que me encanta una característica que miré de esta mujer. Dice la palabra de Dios que esta mujer, Dios abrió su corazón. O sea que no importa qué tan endurecido esté tu corazón hoy, Dios puede tocarlo y quebrantarlo. Así que hoy voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Si hoy está endurecido tu corazón, tal vez las circunstancias, tal vez los problemas, solo quiero decirte que Dios es real y Dios está aquí. Y que no importa, aun si al terminar el mensaje o antes de concluir el mensaje tu corazón estaba endurecido, pero tú hoy reconoces que tu corazón está endurecido, déjame decirte que Dios quiere quebrantarlo hoy. El problema está en el corazón. Y es ahí donde tú tienes que hacerle la invitación hoy a Dios, que venga a tu corazón, que venga a tu vida. Ezequiel, mira, tú tienes tus ojos cerrados en comunión con Dios. Ezequiel da la característica de un pueblo de Dios, pero que estaban muertos espirituales. Yo quiero, antes que tú salgas y termines el servicio, yo quiero hacer conciencia de lo delicado de la espiritualidad. ¿Cuántos de nosotros no estamos muertos hoy espirituales? Hemos dejado que las circunstancias, que los problemas vinieran y mataran nuestra espiritualidad. Y hemos perdido el sentido, hemos perdido el gozo. Hoy te invito a que cites Salmo 51. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Devuélveme la salvación, devuélveme ese gozo. Que por alguna circunstancia yo lo perdí, Señor. Tal vez por una palabra, tal vez por una herida, tal vez por una acción de alguien, Señor. Tal vez por una amargura hizo que este gozo se apartara de mí, pero yo quiero que venga ese gozo a mi vida, Señor. Así que levanta tus manos un momento, Señor. Si hay alguien que se evidenció con el mensaje y que sientes que has perdido eso y quieres pasar aquí al altar, pasa.
pasa acá? Ven. Aquí está papá. Aquí está tu Señor, aquí está Dios. Y dile, Señor, aquí estoy. Yo necesito ese gozo que lo perdí. Está el altar abierto. Si tú quieres pasar, ven y pasa. Ven y pelea por tu gozo. Ven y pelea por tu salvación. Padre, hoy te pido, Señor, que tú toques. Espíritu Santo, ven una vez más. Levanta tus manos, iglesia. Espíritu Santo, ven una vez más. Espíritu Santo, llega donde está la necesidad. Llega ahí donde está. Ahí en lo más profundo. Ahí donde necesitas tú llegar, Señor. Donde nadie puede llegar. Ni por más que nos abrieran el corazón, el cirujano puede llegar donde tú puedes llegar. Ay, yo te pido que llegues hoy a lo más íntimo de nuestro ser. Tal vez nuestros corazones se han endurecido, pero hoy te pido que los quebrantes. Quebranta mi vida, Señor. Yo siento que el Espíritu Santo está ministrando ahí. Ahí está el Espíritu Santo quebrantando. Espíritu Santo. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.